Yo quiero tocar este tema porque, y de la forma que lo voy a hacer, es un poco para realizarlo como lo vengo haciendo hace años. ¿Qué sucede? Que yo creo que un poco de ingenuidad de las familias y sobre todo dejar que el fanatismo cristiano les mutile, les obnubile una parte muy importante. Casos de violación, casos de agresiones sexuales a niños, niñas, de feligreses que acuden a iglesias, tanto católicas como protestantes, suceden todos los días y son los mismos casos y casi no se le cambia nada. Y usted dirá, no, lo que pasa es que ese pastor o esa pastora, el Señor me dijo a través de él o a través de otro hermano que yo debo confiar total y plenamente. Pero también usted tiene una responsabilidad. Y a nadie le dan un curso de cómo cuidar a sus hijos yendo a una universidad. Eso no te lo enseñan en una universidad. Sin embargo, yo sé que la educación es una llave, es un instrumento que te abre muchas otras habilidades e inteligencias. Y por el contrario, cuando no tienes un nivel sólido de educación, de formación, de lectura, por lo menos, no necesariamente un título, también se cierran esas posibilidades analíticas y de intuición, todo se va mutilando. Por eso insisto de que la educación es la gran puerta, es el gran superpoder que le podemos legar a cualquiera. Pues, ¿qué pasa? Que este es otro caso. Si usted suma los casos, dice, pero ¿y cómo es que se repiten tanto en la católica como en la protestante? Ahora vamos con el pastor Johan Manuel Castillo de los Alcarrizos. Más o menos 40 y tantos, no llega a 45 años, líder por mucho rato en esa iglesia en los Alcarrizos. Los casos, de acuerdo a la información suministrada por el Ministerio Público, que primero se coloca una denuncia por dos menores de edad, hermanas, y que tienen entre 13 y 17 años, pero que eran supuestamente abusadas desde que tenían, qué sé yo, 13, 14. Y estas, a su vez, también, según lo que dice el resultado de la Cámara GESEL, que es una entrevista que goza de una gran reputación a nivel internacional, que se utiliza y es muy efectiva para obtener información que es real de parte de los niños y de las niñas que sufren algún tipo de agresión y que además trata de cuidar su integridad tanto psicológica, mental y así, y por ahí nos vamos. ¿Qué sucede? Que esa Cámara GESEL y su resultado hablan de que hay otras afectadas, una ya que a esta altura tiene 16 años y reside en Estados Unidos, y otra también que es prima hermana de estas. Y oigan, en el contexto, yo lo que quiero llamar a la atención de los padres, porque nos dormimos tanto en función de lo religioso. Porque con mis hijos no se me despierta también esa protección que tengo en la calle, que tengo en la escuela, porque son padres, la mayoría que protegen tanto a sus hijos, que los hacen acompañarle a sus iglesias. Pero cuenta la historia y la investigación respecto de Johan, y a mí no me gusta dar nombres hasta que no hay una sentencia, algo consumado, pero es que son varios casos. Y cuentan ellas, las niñas, que muchos de estas agresiones ocurrían cuando sus padres y otros feligreses estaban allá. Eso sucedía en el sótano de la iglesia, en los Alcarrizos, en el local, mientras sus padres y otros feligreses estaban encima o en un culto o en alguna actividad de la iglesia. Y entonces yo lo que quiero ahora es subrayar y llamar a la atención a los padres de que no podemos en ningún momento, en ninguno. Ese hay que llevarlo al 15 de Asua.
En O sea, que le ningún pasan el momento. 15 ¿no? No, porque hay un tema de derechos humanos que nosotros también tenemos. Pero pasarlo por Para el eso 15 está, para eso está el código. Y Dale para una- eso está la ley, como ha hecho el Ministerio Público Una pasadita por respecto del Código Penal y del Código de Protección Niño, Niña y Adolescente, que tiene demasiado articulado. No, y no es que, al grande, al pastor es que hay que pasarlo por el 15 No, pero Dale lo que una te pasadita digo por es allá. que el código estipula lo que nosotros tenemos que hacer si la institucionalidad Pero no es ilegal no llevarlo al falla. 15 Sí, no, porque es que donde lo mande el juez. Ya. Con la ley Que lo mande para allá. 136-03 bien aplicada, no hay problema, pero yo también me quiero Hijo de su sentar madre. con papá y mamá. ¿Saben por qué? Porque muchos de nosotros hemos tenido padres que fueron padres muy jóvenes o padres que se hicieron profesionales en el trayecto. Es que no hay que esperar llegar a ninguna parte para usted saber que no puede soltarle sus hijos a otro. Yo sé que es difícil porque la manipulación a través de lo religioso es muy fácil. Es totalmente, a usted le están hablando al lugar donde pueden manipularlo y donde pueden incluso hacerlo hacer cosas que usted nunca haría. Pero yo solamente como un tema de previsión y de protección a los niños, las niñas, las adolescentes, los llamo a no creer en nadie con sus hijos, a no soltar sus hijos y usted está supuestamente haciendo una actividad religiosa y ese que es pastor está allá abajo abusándole para toda la vida a sus hijos, porque las agresiones sexuales son heridas que se abren como si fuera con un instrumento punzante casi para toda la vida. Algunos con terapia pueden retomar sus vidas, pero estas niñas, incluso parte de los testimonios, dice una que se sentía perseguida y se sentía incluso que era vigilada, pero por supuesto, si a usted la abusan de los 13 años y su papá y su mamá la siguen llevando a ser danzarina, o sea, bailarina de la iglesia a la que usted pertenece, pues ni modo que él lo tiene que estar vigilando a las 4. Ya te dije. Y yo quiero que usted también vea un poco más allá. Si usted entra 2 segundos a la cuenta de Instagram del pastor y la analiza, no yendo a ninguna universidad, sin un método científico, señores, ustedes, a eso le da error. Utilizando el sentido común a usted le da error, porque si el pastor un día amanece llamando pecado a todo lo que es viejo testamento, llama pecado, y al otro día él se pone varios aretes y enseña todos sus tatuajes. Los tatuajes no tienen nada malo, pero hay una incongruencia en el mensaje. Y si él está a usted llamándolo a través de la fe y sobre todo de ciertos valores, también veo cosas que él vende y promueve en esa misma cuenta que a usted tiene también que llamarle, espérese, como que el pastor tiene 2 caminos diferentes. Y yo no lo estoy llamando a ser un analista científico. Entonces, para poder proteger a nuestros niños, a nuestras niñas y posteriormente todo lo malo que le trae y todo lo malo que le trae a usted, porque el papá y la mamá de esos niños, ya usted se puede imaginar tener que emprender un proceso en contra de su guía en la fe, sobre todo un guía que se autoproclaman ellos. Yo no he visto aquí ningún órgano que tenga que certificar quién es pastor o quién es pastora. Si yo quiero ser pastora, hablo con mucha precisión, adopto un estilo, te digo 2 tonterías en el oído y te digo que eso te lo mandó a decir Jehová y me autotitulo y certifico como pastora. Y eso además me certifica un instrumento de producción mío. A partir de ahí, ellos tienen a partir de ahí yo tengo un título. Ellos tienen un... ¿Cómo se llama? Y a tus hijos y a tus hijas te lo puedo guiar también. El concilio de los evangélicos, ¿cómo llama? No, porque no todos pertenecen a ese, al CODUE. No todos pertenecen. El problema es más serio, porque fíjate que la mayor cantidad de posibles supuestas violaciones no vienen del sector cristiano no católico, sino del catolicismo. Sí, y la Iglesia Católica es una institución milenaria con un protocolo, sin embargo tiene un liderazgo mundial
Bueno, lo que ha aparecido en las iglesias de México o de Irlanda es muy grave. Sí, sí. Ahora, ¿dónde se agrava todo esto, señores? Y lo que muestra y demuestra esto es el poder de la alienación, del fanatismo religioso. O sea, cuando una persona cree en un pastor y que la palabra de Dios le llega a través de ese pastor, el poder o de ese cura, el poder que ese cura o ese pastor tiene sobre esa persona es inmenso, es inmenso. Y eso incluso está por encima del conocimiento académico. O sea, tú puedes tener un doctorado en Harvard. Sí. Aquí ha habido casos de gente de clase media alta con 10 años de visa y maestría que han sido víctimas en un momento de vacío existencial, de depresión, caen en manos de esta gente y ponen las casas a su nombre. E incluso aquí hay iglesias que tú entras y no hay que ser un genio para decir, pero esto es lo que menos se parece a una casa de Dios. O sea, ven que espérate. Y ves unos videos, dices, coño, pero ¿y cómo es posible que tú creas en una persona que este exhibicionismo? Claro. Por ejemplo, se supone que un hombre, aunque sea multimillonario, y las iglesias son muy creyente y de un gran desarrollo espiritual, es millonario, pero lleva una vida frugal. Vive en una gran casa, pero tú te das cuenta cuando la gente hace alardes. Hay personas que te caminan, sobre todo esa clase media alta, nuevos ricos, te caminan con 2 millones de pesos encima. O sea, entre el Rolex, las cosas de marca, ¿no? Entonces, de repente, cuando tú te encuentres con una persona que supuestamente tiene un desarrollo espiritual, religioso, y vive haciendo ostentación de lo material y que su vida la guía, esa vida suya la guía el exhibicionismo, las cosas, el hedonismo, ¿no? El hedonismo no es ni bueno ni malo, sino todo lo contrario. Sino que te debería a ti guiar un poco, ven acá, espérate, es como la mayoría de los curas, la inmensa mayoría de los curas de la Iglesia Católica, averígate cómo viven. Sí. O sea, una vida normal. En pobreza. O sea, no estoy hablando de los de la base, que son los que yo más quiero, los curas del carajo, que yo amo profundamente, a ese cura que vive en el barrio, ese Rogelio Cruz de los 80, un abrazo grande, ¿no? Claro. Todos tenemos nuestros curas más queridos. Regino en el Dajabón. Regino en Dajabón. O sea, Amparo, Chepe Núñez, el del Santo Domingo Este. Nino de allá de... O sea, hay una gente maravillosa, ¿no? Entonces se supone que la persona que tiene un desarrollo, aún siendo millonario, porque hay gente que es millonario a pesar de ellos, es como la crisis de Joaquín Sabina cuando lo firmó la Sony, o el caso de García Márquez, multimillonario, bueno, culpa de su talento, ¿no? Sí. Entonces, cuando tú ves estos líderes religiosos, dices, no, pero no puede ser. Pues sí puede ser. ¿Por qué, señor McKinney? Bueno, porque hay una cosa que se llama la alienación, el fanatismo. Tú puedes tener un doctorado, si no la gente no se deprimiera y no se suicidara. Tú sabes que yo camino al mirador a veces y los otros días me encontré. Terrible. Hay un moreno que se moreno. ¿Cómo es rubio? ¿Cómo es? ¿Un moreno de qué? Un moreno que se monta porque es supuestamente evangélico, pero hacen unos espectáculos en esas iglesias y cosas así, que usan una ropa larga. En todas las iglesias se montan. No, ahí el que la católica le llama don de lenguas, pero siempre se montan. Sí, hablan de lengua. Lo toma el Señor y lo de la sangre cosas. Lo hacen de manera diferente. Yo no sé lo de la lengua de quién es. Miren, déjenme cerrar Oye, eso es un Mira, la profesora va a terminar, va a redondear su señor. comentario. Y allá te dije al pastor ese, lo vamos a llevar 15 de Asua. Y ahí lo resolvemos. Precisamente de eso que dice Martín, claro. Respecto de también, para un poco cerrar el comentario, también de la Iglesia Católica, yo creo, no sé si lo mandé al chat o no, o lo tengo guardado para ustedes. Este fin de semana el periódico El País publica una investigación, una lectura interesante respecto de un cura pederasta en Perú, sobre todo pertenecía a la cúpula lamentablemente de los jesuitas, y cuando hacen las investigaciones ven una serie de fotos de niñas
que él también recibía ahí en su habitación o en su espacio, y una serie también de otros curas que él vinculaba con esto. Pero donde cifro el de hoy, porque muchas veces se lo he dicho en función de todas las religiones. Lo he dicho en función de Joan Manuel Castillo Ortega, que es un pastor que en Los Alcarrizos tiene la iglesia, y ya hace rato que esta iglesia está funcionando. Y que además quería visibilizar un poco exacto, sí, una persona que no pasa los 45 años, y que quiero llamar a la atención respecto de eso, de cómo usted le entrega todo, el alma y hasta la suerte de sus hijos a un pastor o a un cura. Pero en este caso es que se sigue al pastor Joan Manuel Castillo Ortega, y tener que cuidar eso. Yo entiendo su debilidad, yo entiendo su necesidad, porque todos cultivamos la fe de la manera que queramos, pero que nunca nada toque a eso tan importante como son los niños, porque estamos entonces abriendo la compuerta de un gran mal y muchos problemas para nuestros hijos e hijas.